Las píldoras de economía doméstica del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, que hoy nos traen a colación un tema, créanme, la mar de interesante. Vamos a hablar del rescate de los planes de pensiones y de las novedades que nos trae al respecto este año 2025. Tenemos invitada y tenemos, como no, a la directora general del Instituto de Crédito y Finanzas, Ana María López Oña, con nosotros. Ella será la que nos presente a nuestra invitada de hoy. Ana María, muy buenos días. Hola Alberto, buenos días, ¿qué tal estás? Pues muy interesado en el tema que tratamos sí. hoy. Sí, pues mira, hoy repetimos invitada y por eso pues permíteme lo primero que le agradezca que una vez más esté con nosotros. Y nada, ella es Isabel Casares, es secretaria general de OCOPEN, que es la Organización de Consultores de Pensiones. Esta organización es una asociación profesional sin ánimo de lucro que aglutina empresas y profesionales de consultoría de pensiones, entidades gestoras de fondos de pensiones y entidades aseguradoras para el desarrollo y consolidación de la previsión social privada en España. Y entonces, bueno, pues nos va a contar, como tú has dicho, las novedades que hay, sobre todo respecto a los planes de pensiones para este 2025. Isabel Casares, muy buenos días y bienvenida de nuevo a estas píldoras de economía doméstica. Muy buenos días, Alberto, Ana. Muchísimas gracias por volver a invitarme a estar con vosotros. Bueno, vamos a ver, porque lo de las pensiones parece que lo tenemos claro, pero nunca está de más reservar la memoria y acotar, por así decirlo, el terreno de juego. ¿Qué es un plan de pensiones? ¿Qué tipo de planes hay? ¿Cuáles son las circunstancias que se podrían aludir para rescatarlos hasta ahora? Porque hemos dicho que hay novedades. Sepamos cómo estaba el terreno de juego hasta este momento. Pues mira, los planes de pensiones es un instrumento de ahorro a largo plazo, que es el objetivo fundamental. Es ese complemento a las pensiones públicas que comentabas, porque de alguna forma tenemos que ir un poco a más de lo que va a ser la pensión pública. El objetivo fundamental es el de crear un fondo para que cuando lleguemos a la jubilación podamos complementarlo. A día de hoy seguimos teniendo los tres sistemas, el sistema individual, el de empleo, el empresarial y el asociado, y podemos estar en los tres sistemas. ¿Qué es lo que implica o qué modificaciones hay? Siempre se planteaba que el plan de pensiones era ilíquido porque no se podía percibir hasta la jubilación. Ya hubo cambios con el tema de paro de larga duración y enfermedad grave, que se consideraban como posibles para poder recuperar. Y la ventaja importante, bueno, pues es que ahora, que este año entra ya en vigor, las aportaciones de más de 10 años de antigüedad, o sea, las que realizamos en el año 2015 o antes del 2015, pues ya se pueden recuperar con unas ciertas, no condiciones, sino pero con una cierta prudencia a la hora de recuperar ese plan de pensiones. Uh-huh. Bueno, pues estas son las novedades. Se está hablando mucho en los medios de comunicación del tema del rescate de los planes. Ahora mismo, ¿qué novedades o qué condiciones hay para rescatarlos? Que esto puede haber gente que nos anda escuchando en el coche y de repente haya subido un cuarto de vuelta al volumen de su receptor. Así que vamos con ello. ¿Qué condiciones hay para rescatarlos? Pues justamente desde el 1 de enero ya podemos rescatar las aportaciones que se hicieron hasta el año 2015. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mirar, qué aportaciones eran. Sí que es verdad que antes teníamos posibilidades de aportar hasta 10.000 euros o incluso 12.500, acordar las aportaciones antiguas. Entonces, el concepto o la posibilidad es que ya podemos hacerlo líquido y, bueno, pues vamos a ver ventajas e inconvenientes que supone el hacerlo líquido. Primero porque paralizamos un ahorro a largo plazo, pero también de alguna forma lo veremos con la fiscalidad, pues que podemos mitigar un poco esa fiscalidad que suponen los planes de pensiones. Pero el cambio fundamental es que podemos ya percibir las aportaciones realizadas en el año anteriores al año 2015. ¿Se pueden rescatar los individuales, los colectivos, todos o no? Exactamente, o sea, todos entran en las mismas condiciones porque la característica fundamental es cuando hemos hecho aportaciones, en las aportaciones que hemos hecho y la antigüedad que tienen. Uh-huh. El resto, y podemos estar en cualquiera de los tres pilares, de individual, o empleo o asociado, podemos rescatar cualquiera de ellos. Ahí es donde vamos a mirar cuál es el que nos interesa, por qué lo rescatamos, porque evidentemente si no es necesario ahora mismo para la unidad familiar, para una situación económica que necesitemos, evidentemente hay que mantenerlos. Al final no deja de ser una rentabilidad y un ahorro con el objetivo. Pero si económicamente vamos a pasar una dificultad,
pues es cuando tenemos esa posibilidad que hasta ahora no teníamos. ¿Y se puede rescatar todo el dinero que se ha aportado antes de ese año 2015 o solo parte? Pues esta es una de las ventajas fundamentales. Yo puedo rescatar lo que considere cumpliendo ese requisito de los 10 años, que implica que evidentemente esa situación que teníamos al final de recibir un plan de pensiones, que todo ese capital tenía que tributar por la incorporación en tu patrimonio, pues ahora podemos de alguna forma diferirlo en el tiempo. Podemos generar esas aportaciones parciales que antes no teníamos más que con la opción de cobrarlo en renta y cuando llegábamos a esa situación de jubilación o fallecimiento. Por lo tanto, bueno, pues podemos rescatar tanto parte como la totalidad. Podemos decir que ya disponemos de ese dinero que queremos hacer líquido. ¿Y qué modalidades hay para rescatar el plan? Bueno, las modalidades vienen en todos los reglamentos. Yo puedo rescatarlo bien en forma de capital, que es lo más habitual, pero teniendo en cuenta que luego pues la fiscalidad no es tan positiva como nos gustaría, podemos recibirlo en rentas temporales, rentas vitalicias o incluso en un mixto, una parte en capital y una parte en renta. Ese es un poco el trabajo que hay que hacer cuando vamos a rescatar cómo entraría en nuestro patrimonio, porque evidentemente son rendimientos de trabajo lo que vamos a percibir y tenemos que ver qué otros rendimientos tenemos para ver cómo nos subirían los tipos. Claro, esto nos lleva a la cuestión de la tributación, cómo tributa el rescate. Estamos rondando todo el tiempo esta cuestión que yo creo que es crucial y clave, cómo tributa y cómo podemos hacerlo de la manera más ventajosa para nosotros. Pues la tributación yo creo que es un concepto que va parejo al plan de pensiones de toda la vida. Primero aportamos a los planes de pensiones porque la fiscalidad era muy buena en la declaración de la renta y bueno, pues conseguíamos que nos devolviesen Hacienda cantidades por ese concepto que teníamos de aportaciones. Recordábamos que antes teníamos aportaciones mucho más altas, teníamos, dependiendo de las edades, 12.500, 10.000, bajo 8.000, luego 2.000 y bueno, pues ahora tenemos en individuales los 1.500, pero las 10.000 de aportaciones con la parte de la empresa. Todos los planes de pensiones son rendimientos de trabajo, independientemente de quién los reciba. O yo lo recibo porque he llegado a la jubilación o mis beneficiarios porque ha sido por fallecimiento. Por lo tanto, esa tributación fiscal es como el objetivo que tenemos que tener en la cabeza a la hora de rescatarlo. ¿Qué voy a rescatar? ¿Qué otros ingresos tengo? ¿Y cómo cambiaría nuestra declaración de la renta a la hora de incorporar esa cantidad que estoy rescatando del plan de pensiones? Yo, evidentemente, pues voy a pasar de un tipo que no me han retenido con mis ingresos y mis rendimientos, los otros rendimientos de la declaración de la renta y que, evidentemente, cuando sube el tipo, sube para todo. Entonces sí que lo más importante es tener en cuenta que cuando rescatamos el dinero viene bien porque lo necesitamos, porque es una ayuda, pero que cuando tengamos que hacer la declaración de la renta tengamos muy claro que bueno, pues lo que hemos desgravado en un determinado momento tenemos que abonarlo en el momento que entra en nuestro patrimonio. Pero todo rendimiento de trabajo en cualquiera de los planes que rescatemos. Luego, como conclusión y corolario de todo lo que estamos diciendo, que resulta la más de interesante, por cierto, como conclusión y corolario, ¿qué deberíamos tener en cuenta antes de tomar la decisión de rescatar un plan de pensiones? Me imagino que lo primero, no hacerlo a tontas y a locas, pero ¿qué debemos tener en cuenta? Pues esa es la parte fundamental. Tenemos que ver los pros y los contras. Por eso digo que cuando hay una situación económica preocupante en la casa es muy duro, y pasó con el confinamiento, que tenga un dinero ahí ahorrado y no pueda disponer de él y esté pasando pues una situación mala en casa. Por lo tanto, hay que ver esa necesidad que se tenga a la hora de rescatar. Porque, por contra, pues evidentemente tenemos unas rentabilidades que nos van dando los planes que dejaríamos de tenerlo. Tenemos que, al final es un ahorro a largo plazo, por lo tanto, cuando lleguemos a la jubilación y queramos tener ese complemento de la pensión pública, que bueno, pues pueden ser cantidades mucho más bajas del salario que pudiéramos tener, esa parte de ahorro evidentemente lo hemos perdido. Pero, como yo siempre digo, pues vamos a ver pros y contras, es decir, tenemos una posibilidad de liquidez en un determinado momento y además liquidez parcial, es decir, podemos ir bueno, pues rescatando a medida que va entrando en nuestro patrimonio por esa necesidad
y que no nos afecte tanto fiscalmente, para que la penalización fiscal que tenemos a la hora del rescate, a la hora de incorporarlo, sea lo menos posible. Siempre teniendo en cuenta que complementos más tenemos de ahorro para nuestra parte de jubilación. Pues si tenemos pólizas de seguro, tenemos fondos de inversión, tenemos otro tipo de complementos que nos pudieran paliar. La edad que tenemos, con la situación familiar, si tenemos hipotecas, si tenemos temas de gastos con los niños. Luego, pues ir viendo qué recuperamos del ahorro que tenemos acumulado. Hay situaciones en las cuales, pues van viendo qué aportaciones tenían y van viendo qué aportaciones son las que van a rescatar. Al final es flexibilizar un poco cuál es el momento en que queremos hacer el rescate, por qué lo hacemos y la penalización o las ventajas que pudiera tener el rescatarlo en ese momento. Positivo, pues evidentemente que tenemos esa posibilidad, es decir, estamos haciendo un cambio de antes no teníamos esa posibilidad de liquidez y ahora sí que nos dan desde este año esa posibilidad de liquidarlo. Siempre hay que verlo con pros y contras. Siempre hay que pensarse las cosas que tienen que ver con las finanzas, y por eso nos gusta contar con este espacio semanal en el que una semana más nos han puesto a pensar, a darle vueltas a la cabeza para llegar a conclusiones, pero también nos han puesto a utilizar herramientas que están a nuestro alcance y que pueden suponer un alivio en alguna situación que la familia afronta como situación límite. El agradecimiento a Ana María López Oña, la directora general del ICREF, y también a nuestra invitada Isabel Casares, secretaria general de OCOPEN, Organización de Consultores de Pensiones. A las dos, muchas gracias por habernos arrojado luz en un asunto la mar de interesante. Gracias y buen día. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Buen fin de semana. Onda Regional. Región de Murcia.